Estas radiaciones nos afectan a todos, no solo a las personas electrosensibles. Hoy existe una gran proliferación inalámbrica y estamos afectados por radiaciones de muchos tipos. Redes WiMAX, Wi-Fi y otros sistemas de telecomunicaciones que nos afectan en todas partes donde estamos, incluso dentro de nuestra casa. Si exploramos el horizonte, vamos viendo que hay lugares donde tenemos mucha señal. Aquí, por ejemplo, tenemos una emisora. Acá tenemos una estación base de telefonía móvil. Y voy viendo cada vez más antenas. En el edificio de enfrente tenemos radiación de todo el horizonte. Esto se agrava porque ahora tenemos la tendencia enorme de que todo sea inalámbrico. El teclado, el ratón, cualquier aparato electrodoméstico viene ya con mando a distancia por microondas. Se presume además de que esto es un progreso, de que es una libertad, todo es wireless, porque prescindimos de los cables. Y es verdad que los cables son molestos, pero no hacen daño a la salud. El problema es que esto tiene un efecto acumulativo a largo plazo. En España los médicos no tienen un protocolo de diagnóstico y la mayor parte de las personas quedan sin diagnosticar, se les confunde con neuróticos, maniáticos, depresivos y no reciben el tratamiento médico adecuado. Sin duda el futuro está en el reconocimiento de lo que nos está pasando. Sabemos, por ejemplo, que las radiaciones de los móviles deben disminuirse. Cada vez tenemos más aparatos electromagnéticos en el domicilio y probablemente deberemos evolucionar a un tipo de aparatos que no tengan tanta emisión o que estén más protegidos para que no nos llegue esta emisión, ¿no? Sin duda debemos prever esta avalancha de cambios y de radiaciones que nos viene encima, porque si no, solo pasaría que aumentaría muchísimo la incidencia de estas enfermedades y probablemente seguiremos en este incremento exponencial de casos que vamos teniendo. Claramente son enfermedades orgánicas en el que el paciente recibe una agresión del entorno y se manifiesta con síntomas secundarios de esta agresión. Y no hay que confundirlo con las enfermedades de la esfera del estado de ánimo, psiquiátricas o psicosomáticas, que son un apartado diferente.